buenas noches, ingeniero Arturo Rodríguez Cabello, amigos descifradores. Vamos a continuar con el episodio 3 de esta fascinante experiencia que tuvo Charles J. Hall caminando con los saltos blancos. Acompáñenme, vamos a verla. He estado a bordo de la nave de exploración, pero no a bordo de la nave espacial profunda. La nave espacial profunda, que es del mismo diseño y la misma tecnología pero mucho más grande, es de titanio negro. La que llegó dañada por un meteorito, me acerqué más a esa que a cualquiera de las otras naves espaciales profundas. Me acerqué a unos cientos de pies de ella cuando pasó a mi lado en la tormenta de nieve y, por lo tanto, vi mucho sobre la nave espacial profunda, y luego creo que estaban diciendo, por lo tanto, cuando fueran a hablar con los generales estadounidenses, podrían decir, haremos esto mejor para ustedes y aquello no tan bueno para ustedes o haremos esto mejor para ustedes, podemos ayudarlos aquí. La nave de exploración estaba hecha completamente de piezas estadounidenses y parecía un remolque de RV cuando entrabas a bordo. Era elipsoidal y la nave de exploración era blanca con ventanas en ambos lados y más ventanas. La puerta, cuando mirabas el frente de la nave de exploración, la puerta de esa nave estaba a la derecha. No había ventanas en la parte de atrás, ni en la parte superior, ni en la parte inferior, y solo una puerta, la de la derecha, que se abría desde la parte superior, al igual que un Learjet. En todas las naves de exploración, el diseño era el mismo, había 5 asientos sin cinturones de seguridad en los que solo te sentabas. Los Tallwhites no están construidos de manera fuerte como nosotros y, por lo tanto, la idea de abrocharse los cinturones dañaría sus cuerpos. Había 2 asientos para el piloto y el copiloto y luego otros 3 asientos en la parte delantera y no estaban muy interesados en mostrarme el área de la cabina. Dijeron que no había mucho que yo entendería, los iconos eran bastante ordinarios. Uno controlaba las luces exteriores y parecía el sol, otro controlaba las luces interiores. Y así, en términos de los iconos o los jeroglíficos en los interruptores, no eran muy diferentes a los jeroglíficos en las pirámides egipcias o los iconos que ves en un automóvil moderno. El número de alienígenas Tallwhite en la base variaba un poco dependiendo de cuántas naves espaciales profundas estuvieran en el puerto. Una noche vi entre 200 y 300 Tallwhites, y eso es solo una estimación porque había una multitud de personas, no pude contarlos a todos, también había personal de la Fuerza Aérea estadounidense. Había un general de 4 estrellas, un general de 3 estrellas, había varios de ellos. También había varias personas del gobierno estadounidense con ropa de civil allí. Los individuos Tallwhite con los que estaban hablando parecían provenir de todos los ámbitos de la vida. Esa noche habría, conté entre 35 y 50, quizás hasta 75 naves de exploración que se habían estacionado en la parte del desierto que yo había bautizado como el área de estacionamiento. Había tantas que perdí la cuenta de los números, no pude contarlas todas, pero estimé que entre 35 y 50 era un recuento razonable. Uno de los guardias Tallwhite trajo a 3 hombres Tallwhite adultos jóvenes que eran claramente ingenieros eléctricos, con la habilidad para reparar la nave de exploración, mientras que el médico descrito en The Wayward Wind quería venir y realmente entender a los humanos, como son. Y otro se llamaba el Capitán 3. No parecía entender muy bien a los humanos y no parecía querer hacerlo. Parecía que solo quería venir y hacer lo que tenía que hacer y luego, lo que sea que fueras para los humanos, bueno, ese eras tú y seguir con sus asuntos. La idea de que él entendiera a alguien, no le importaba entender a nadie. Él venía a dar las órdenes y tú estabas allí para tomarlas. Y si te gustaba, bien, si no te gustaba, bien, pero él era el general. Todos eran así. La maestra estaba allí y con los guardias y los niños jugaban en los escalones de la torre de control y me acerqué a ella a unos 10 pies y le pregunté qué pensaba de los humanos en el planeta Tierra.
Le pregunté cómo se comparaba con otros planetas habitados que habían visto y ella dijo que consideraban que la Tierra era un desierto frío y desolado. Por otro lado, dijo que lo que encontraron único en los humanos es nuestra voluntad de hacer cosas con los animales. Su ejemplo fue que yo crecí en una granja en Wisconsin. Me siento muy cómodo ordeñando vacas, montando a caballo, haciendo mascotas con perros. Sin embargo, cada uno de esos animales podría matarme si quisiera. No lo pienso de esa manera porque en su lugar, pongo a la vaca en una atadura y la calmo y empiezo a ordeñar. Hago amistad con un perro dándole de comer y acariciándole la cabeza. Ella dijo que consideraban que eso era muy inusual. Dijo que en la mayoría de los planetas habitados, una vez que un grupo de personas inteligentes evolucionaba, no tenían interés en tratar con los animales menos inteligentes y generalmente simplemente los mataban a todos. Y encontraron a los humanos muy inusuales en ese sentido. Aunque éramos inteligentes, estábamos dispuestos a tratar de pensar como animales menos inteligentes. Siempre venían armados. Por lo general, los adultos jóvenes y los adultos mayores que no eran demasiado frágiles, siempre venían armados. Sus armas parecían ser blancos, se veían como lápices blancos con una cierta sección transversal cuadrada. Los adultos jóvenes típicamente llevaban armas que eran quizás de 6 pulgadas de largo. Los adultos mayores típicamente llevaban armas que eran más largas, presumiblemente con mayor potencia. El arma funcionaba como un láser de microondas. El arma podía ajustarse para frecuencias apropiadas para diferentes elementos. Si la ajustaban para la frecuencia del sodio, por ejemplo, en los nervios humanos hay átomos de sodio y átomos de calcio, y si la ajustaban para el sodio y te disparaban, haría que pareciera que estabas recibiendo una descarga eléctrica. Dependiendo de la potencia del arma, se sentiría como si acabaras de tocar un cable de alto voltaje de 100.000 voltios y era extremadamente doloroso. Si lo ajustaban lo suficientemente alto, podían matarte, un movimiento simple y serías electrocutado. Si lo tenían ajustado bajo, solo daría una sensación de hormigueo. Nunca usaron el ajuste de sodio en mí, pero sí conocí, por ejemplo, a un guardia de la CIA que dijo que un día había estado caminando con la maestra bajando los escalones del edificio del Capitolio y como su estructura ósea es ligeramente diferente a la nuestra. No estaba familiarizado con la forma en que se ven cuando bajan los escalones y dijo que estaban a la mitad del camino y le pareció que la maestra se iba a caer y, sin pensar, se estiró y la agarró por el codo para estabilizarla y dijo que casi lo mata. Ella sacó el arma, la puso en el ajuste de sodio y lo tenía de rodillas diciendo, ¿crees que somos tontos? ¿Crees que somos idiotas? ¿Crees que vendría aquí si no pudiera cuidar de mí misma? Y él dijo que era todo lo que podía hacer para respirar una vez que ella usó esa arma con él y él estaba absolutamente aterrorizado de ella. Ella lo hizo pasar por 5 o 10 minutos de quién da las órdenes y quién las toma. Y nunca me hicieron eso a mí, aunque además del guardia, conocí a varios chicos a los que se lo habían hecho. Otro ajuste, si lo movían al ajuste de calcio, era como ponerte a dormir o calmarte. Así que si estabas parado allí y te lo hacían, es posible que no pudieras mover los pies pero no te sentirías realmente aterrorizado. No usaban el ajuste de calcio muy a menudo.